Hechos, capítulo 28. Hoy llegamos al final de nuestra serie Protagonistas de una nueva historia en el libro de los Hechos. ¿Cómo les parece? Hoy nos graduamos, ¿cierto? A ver, una pequeña revisión de su participación en estas exposiciones bíblicas, porque hemos pasado 28 domingos, un domingo en cada capítulo del libro de Hechos. Entonces vamos a hacer dos preguntitas aquí a ver cómo entendemos qué tanto hemos participado. Si usted está recientemente uniéndose a la iglesia, pues no se sienta mal. Quiero contarle que en nuestro canal de YouTube puede ver todas las exposiciones del libro de Hechos. Pero con la persona que está a su lado, Mateo puede ponerse al lado de la silla, entonces hable con la silla. Pero con la persona que está a su lado, pregúntese, de todas las enseñanzas del libro de Hechos, ¿qué es lo que más recuerda? ¿Qué capítulo, qué episodio de estas narraciones maravillosas de Hechos es la que más recuerda? Contémonos, a ver, echemos memoria. Puede ser que estuve en las 28 o solo en 10 o 12 de ellas. Bueno, ¿qué es lo que más recuerda? A ver, memoria de Hechos. Hable con la persona al lado. Si no la conoce, se presenta y puede hablar con la persona a su lado. Pues no tiene que darle toda la prédica, pero pues si la otra persona no ha participado, entonces déle ocasión a la otra persona, porque puede ser que veo a algunos muy entusiasmados ahí contando las prédicas de Hechos. Muy bien. ¿Qué recuerdas del libro de Hechos? Bueno, muchas gracias. Segunda pregunta. Y esto sí es pues para premio. No digo cuál es el premio, pero para premio. ¿Quién de ustedes ha estado contando la de hoy, por supuesto, quién ha estado en las 28 prédicas? ¿Alguien levanta la mano? 28 prédicas. Liliana, ¿tú has estado en las 28 domingos? ¿Y nos puede repetir las 28? No, pero 28 prédicas. De Liliana, un premio para Liliana. ¿Y Lucy estaba en las 28? ¡Qué maravilla! Un aplauso, vea, Lucy también. De pronto hacemos un pequeño tecito. Y en el capítulo 20, ¿cuál era el énfasis más importante? Bueno, recuérdenme, ahorita les doy su premio con el patrocinio de alguna compañía. Tiene su premio. Bueno, llegamos al final. ¿Cuántos más de 20? Más de 20, que dicen, si falté 8 fue mucho, más de 20. ¡Wow! Más de 20. Un aplauso para los demás de 20. Bien. Los demás completen la serie viéndola en YouTube. Bueno, capítulo 28. Y en el capítulo 28, anduve mucho en este capítulo 28 tratando de meterme en la mente de Lucas, que es el escritor inspirado, y yo creo que él debatió mucho cómo terminó este libro. Y especialmente siendo una historia que continuaría, por supuesto, en la vida de todas las iglesias del Nuevo Testamento. Me imagino que para él fue una lucha en oración, guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo termino esta historia? Estén atentos, por favor, a que Lucas decide terminar esta historia en dos lugares, especialmente. Una pequeña isla al sur de la bota de Italia, del país hoy en día de Italia, y la ciudad de Roma. Estén atentos a esos dos lugares. Hechos capítulo 28. Una vez
que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Si les preguntan de dónde viene la Ponimalta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron. Puede imaginarse que todos estos náufragos, porque habían perdido el barco y todo, apenas llegaron ellos con vida, no había ropa que ponerse ni nada de eso, y los lugareños encienden una hoguera para que por lo menos recuperen y se liberen de la hipotermia que seguramente les azotaba. Verso 3. Pero cuando Pablo recogió una brasa de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, decían entre sí, oiga lo que decían los habitantes de la isla: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó al animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato, observando a Pablo, qué pasaba, y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Como el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para salir, nos suplieron con todo lo necesario. Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Al llegar a Siracusa nos quedamos allí por 3 días. Saliendo de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Y ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde Pablo se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde, Pablo les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán,
y viendo verán y no percibirán. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. De otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Ora al Señor que esta palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo, una narración en la Biblia, sea usada para tratar con tu corazón. Ora al Señor para que esta palabra, esa espada que corte tu vinculación al pecado y abandones todo pecado y vengas a Jesucristo. Ora que esta palabra, que es poderosa espada del Espíritu, venga para sanar tu corazón y prepararte para una vida de obediencia fiel al Señor. Ora que al cerrar este libro de Hechos de los Apóstoles, tú te veas a ti mismo o a ti misma como protagonista de una nueva historia, consciente y afirmado o afirmada en la victoria, en el triunfo del Evangelio. Señor, te lo pedimos, ten misericordia de nosotros. Somos tan pecadores, tan inconstantes, tan necesitados de la gracia que hay en Cristo Jesús, tan necesitados de una palabra que saque tanta basura que hay y de una palabra que nos dé la perfección del pensamiento de Dios, los ojos de Dios, los oídos de Dios, el corazón sensible a Dios. Ayúdanos, Padre, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas cosas llamativas en esta historia. Seguramente usted puso su atención en la culebra. Yo me imagino que una de estas personas extranjeras que tanto nos están visitando recientemente escucha que nosotros llamamos a las deudas una culebra. ¿Han escuchado eso o no? O eso es solo para la generación que ya pasó, pero tener una culebra era tener una deuda. Entonces me imagino que una persona de esas, cuando sepa estas palabras que usamos, pensaría que Pablo estaba levantando al aire la cuenta de los servicios o alguna cosa. La culebra. Tal vez le llamó la atención eso. Tal vez le llamó la atención también que Pablo es usado maravillosamente por Dios para traer sanidades a granel en aquella isla. Tal vez le llamó la atención ese recorrido, ¿no?, de un lugar a otro, y la acogida, la recepción que le hicieron los hermanos en Roma, que no conocían a Pablo, pero sí conocían la carta a los romanos antes de que Pablo llegara a visitarlos. Tal vez les llamó la atención esas 2 reuniones que tuvo con los principales de los judíos, que nos dice el verso 23, a gran número fueron a conversar con él. Un poco diferente a los judíos de Jerusalén, los judíos palestinenses, estos eran judíos de la gran ciudad de Roma, judíos de la diáspora que tenían otra perspectiva quizás sobre el asunto y no habían escuchado para nada de la situación de Pablo.
Lucas decide contarnos la historia a partir de dos lugares. Solo cuenta algunos detalles. Uno se queda con ciertas preguntas. La curiosidad ayuda en el estudio bíblico. Yo, por ejemplo, quisiera saber cuánto duró todo el viaje. Yo quisiera saber detalles sobre qué pasó con todas estas personas que iban con él camino a Roma. Es que todos ellos llegaron a conocer el Evangelio teniendo al gran Pablo por tanto tiempo, posiblemente 6 meses, viendo todo lo que les decía, les aconsejaba, les animaba. ¿Cómo oraba Pablo? No sabemos y no nos cuenta nada Lucas sobre eso. Tampoco nos cuenta sobre algo que todos tendríamos un interés enorme, y es qué pasó con el juicio de Pablo. Es decir, se los entregan al prefecto, pero bueno, ¿y qué? ¿Lo declararon inocente o qué pasó? Solo nos dice que tuvo que esperar en la fila 2 años hasta que el emperador o la corte imperial tuviera tiempo de atenderlo. Pero sí nos hace este contraste entre Malta y Roma. Y ese es quizás lo primero y más sobresaliente de este capítulo precioso del libro de Hechos, que Lucas termina haciendo un contraste entre una población que, aunque tenía ideas supersticiosas como esa de que si alguien finalmente moría después de salvarse muchas veces, entonces es que la diosa justicia algo hacía, pero tan rápido estuvieron dispuestos a cambiar de opinión de sus supersticiones y atender a Pablo al punto que el verso número 10 dice que le suplieron con todo lo necesario. Y aquellos náufragos que llegaron a Malta sin nada, solo con sus vidas como su única recurso, ahora salen de Malta provistos de todo lo que necesitaban. En contraste con la recepción de unos judíos que veían estos asuntos como un asunto muy intelectual, con algo de curiosidad, y que a la mayoría de ellos su curiosidad ni siquiera les sirvió para seguir indagando más. El título que hemos dado a esta reflexión es El Evangelio triunfa. Y hay muchos detalles que nos hacen pensar en el Evangelio que triunfa, pero yo quisiera pues reflexionar sobre eso con ustedes. ¿Cuál es el triunfo del Evangelio que hay aquí? Que nos gocemos de ese triunfo del Evangelio, porque es a causa de eso que nosotros podemos hoy en día adorar al verdadero Dios, tener una Biblia en nuestras manos, tener esperanza, una esperanza que va más allá de la muerte. Quisiera también preguntarme qué fue lo que pasó con esos judíos que acompañan todo el libro de los Hechos, oponiéndose y persiguiendo a Pablo, y que le escuchan en esta palabra final. Y quisiera también preguntar cuáles fueron las lecciones que debería tomar Teófilo y las lecciones que deberíamos tomar nosotros sobre este final del libro. Primero, el triunfo del Evangelio. No sé si ustedes vieron una película de Denzel Washington, nuestros actores famosos, que se ha destacado por tener unas posturas cristianas en algunos temas. La película se llama El libro de Elí. Película apocalíptica, donde un hombre lucha y no se sabe exactamente qué es lo que él lleva al final. Y es al final de la película que uno sabe, sorpresa en Hollywood, lo que él llevaba era él mismo, que se había memorizado completa la Biblia. Y al final de la historia uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que pasó con él? Es decir, ¿qué pasó con estos cineastas que hicieron una película así? Y al final está acostado Denzel Washington y lo último que hace, recitar toda la Biblia. Porque en esa escena apocalíptica se había perdido ese recurso y él traía eso como lo único que sobrevivía de todo aquello en esa historia apocalíptica. Uno ve al final de esta historia a Pablo que llega a declarar en Roma el triunfo del Evangelio. No es el triunfo de Pablo. Pablo sigue preso.
No es el triunfo de la iglesia, no es el triunfo de una transnacional religiosa. Pablo no llena el Coliseo romano con una cruzada de milagros. No hay una conversión masiva de romanos. No se nos informa de que todos los del barco hubieran sido convertidos. Todavía Pablo es un preso en la línea de espera de 2 años para ser juzgado o muerto por las autoridades romanas. Se trata del triunfo del Evangelio. ¿En qué consiste en el libro de los Hechos el triunfo del Evangelio? 4 cosas esenciales. La primera, el Evangelio es central para la vida de los seguidores de Cristo. No le interesa a Pablo ni a Lucas relatar las injusticias que Pablo vivió, o llegar a defenderse en Roma y buscar el mejor abogado, las palancas políticas para liberarse y salvar su pellejo. Lo que le interesa a los seguidores de Cristo es seguir anunciando que hay esperanza, una esperanza más allá de la muerte, que hay perdón de los pecados, que Jesús es real, que Él puede cambiar las vidas de las personas, que Él puede usarnos para hacer milagros, pero que Dios está extendiendo su gracia poderosa a toda la humanidad. Eso es lo que importa. El Evangelio es central para ellos. No hay misión más importante para la iglesia. Este no es un libro que termina con triunfalismo, ¿cierto? Y entonces Pablo llegó a Roma y fue bendecido y prosperado. No. El triunfo es el triunfo de que llegó a la capital del mundo a decirle a todo el mundo y de ahí en adelante a toda la humanidad hasta hoy que hay un juicio venidero, que podemos escapar de ese juicio gracias al perdón de los pecados, de quien no solo nos perdona, sino que nos da una nueva vida por el poder de su Espíritu Santo. Y eso vale lo que sea. Al autor no le interesa narrar nada más. Uno dice, pero oye, pero contame un poquito otra cosa. Es que uno quisiera saber qué fue lo que pasó aquí, qué fue lo que pasó allá. Él dice, no. Solo me interesa esa cosa gloriosa que tiene el último versito, o los 2 últimos versitos, que el pastor Carlos me hacía notar esta semana cuando estudiábamos y orábamos este pasaje. La repetición de la palabra todos, verso 30. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que querían verlo. El Evangelio triunfa, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente. ¿A quién? ¿A la iglesia? ¿A todos los milagros que había visto en el camino? ¿A todas las polémicas sociales que hay hoy en día? No, lo concerniente al Señor Jesucristo, y con toda libertad y sin estorbo. El triunfo del Evangelio. Pero también el triunfo del Evangelio se ve aquí en esta narración en lo que produce el Evangelio. ¿Qué produce el Evangelio? El Evangelio no produce una religión de peque y rece para que empate. El Evangelio no produce una congregación de gente que se siente orgullosa porque sabe más o ha vivido más. El Evangelio produce, mire las cosas que produce: comunión. Usted se imagina, el texto nos dice de ese encuentro en el verso número 15, cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Una cantidad de hermanos de Roma que solo habían leído la epístola a los romanos, era lo que conocían de Pablo, no lo conocían en persona. No había fotos en esa época, a propósito, ni redes sociales. No había teléfono, no habían ni siquiera escuchado la voz de Pablo, solo habían conocido lo que predicaba Pablo. Seguramente habían sido poderosamente afectados por el gran mensaje de la epístola a los romanos, que
Hay debate histórico entre los historiadores, pero lo más probable es que ya habían recibido la carta. Ya la había escrito sin lugar a dudas, pero lo más probable es que ya la habían recibido y por eso salen en masa a abrazar a su hermano preso, a darle las gracias por su enseñanza bíblica, a unirse en esa comunión maravillosa, también la comunión que Pablo tuvo con Lucas. Debe escribirse sobre esto. ¿Cómo Lucas a través de todo el libro es tan anónimo? Está ahí solo para contar lo que Dios hizo en la obra del Evangelio. Él no cuenta como sus sufrimientos al lado de Pablo en esos naufragios, en esas cárceles. La mayoría de historiadores piensan que Lucas era una persona en una posición muy alta, muy respetada, un médico, que le permitían caminar con Pablo y le toleraban sin someterlo a las cosas que sometieron a Pablo. Pero qué comunión la que produce el Evangelio entre un preso y una persona de alta sociedad. La esperanza que Pablo dice, por causa de la esperanza de Israel. Y en los capítulos anteriores hemos visto a qué se refiere Pablo con la esperanza, que no es un sentimiento, sino a unas promesas de Dios, de que habrá una resurrección de los muertos, apoyado en el primero que resucitó, que fue Cristo, y que si aún lo matan en todo ese periplo tortuoso hacia Roma, le hacen un favor porque él sabe hacia dónde va. El Evangelio también produce aquí el liderazgo de un hombre. Ustedes saben que en ese episodio del tránsito desde Cesarea hasta Roma, en muchas ocasiones no escucharon a Pablo en su liderazgo, pero en este capítulo uno ve a Pablo dirigiendo, convocando. Este es el hombre que se ha ganado el respeto gracias a su oración y su testimonio. Y todos aquellos en aquella nave, en aquellas poblaciones lo buscan, escuchan. No nos dice que Malta haya predicado el Evangelio, pero es difícil pensar que durante 3 meses o más que estuvo en esa isla no les habló de la cosa más importante de su vida. Lucas quiere pasar rápido por ese episodio. El Evangelio triunfa porque el Evangelio llega donde otros no llegan. Los judíos principales no habían oído nada de las acusaciones de Pablo, pero la iglesia tenía la carta de Romanos y salieron a esperar a Pablo. El Evangelio va más lejos que todos los chismes y todas las conspiraciones y todos los problemas mundiales. El Evangelio llega donde otros no llegan. El Evangelio aquí es ofrecido como el triunfo de el crucificado. Los versos 23 claramente indican que Pablo se preparó para tener un día de retiro con los líderes judíos que llegaron en gran número, para explicarles claramente el Evangelio. Dice el texto, explicaba, testificaba fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos de la centralidad histórica de la obra y la persona de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es este Evangelio que se ofrece al mundo, el Evangelio de la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. A veces nosotros cantamos como cantábamos esta mañana. No nos podemos acercar al Señor sino por gracia. Yo sé que yo puedo ser un poco pesado cuando se trata de corregir el lenguaje, pero me permiten una corrección. Nosotros no somos salvos por gracia. Nosotros somos salvos por Jesús. Nosotros no somos salvos por un concepto que se llama gracia. Oh, gracia. Nosotros somos salvos por Jesucristo, que nos trajo la gracia de Dios. Es a esa gracia a la que nos referimos. No es a la gracia de una persona que nos trató con gracia. Claro, hay muchas personas que nos tratan con gracia. Y es maravilloso cuando uno lo tratan con gracia. Yo raspo el carro de mi vecino parqueándome mal, y el vecino viene y me dice, amigo, no te preocupes, a mí me ha pasado eso muchas veces. Igual yo lo iba a hacer pintar esta semana, no te preocupes. Y yo le digo a mi vecino, oye, qué gracia tuviste conmigo. Y yo que iba a salir corriendo, me iba a inventar una historia, iba a sacar otro video, iba a decir que eso fue en otra parte. Y tú me sales con esto de, amigo, tranquilo, no te preocupes. Yo sé que me rayaste el carro, pero
tranquilo, yo lo iba a hacer pintar, no te preocupes, no vamos a armar un lío entre vecinos por este asunto que nos pasa a todos en alguna vez en la vida. Eso es gracia, sin duda es gracia, pero no esa es la gracia que salva. La gracia que salva es el hecho de que Jesucristo fue a una cruz cumpliendo las escrituras, murió a causa de mi pecado, fue condenado por mi pecado y recibió lo que él jamás debería recibir porque él era el único santo y bueno. Y él me dio no solo ese perdón, sino que me dio su justicia, el intercambio maravilloso de que ahora yo, en lugar de ser enemigo de Dios, soy testigo de Dios, soy su hijo, su representante y vivo las promesas de Dios. Sí, gracias. Pero la gracia en Jesucristo, no la gracia como una buena actitud que podemos tener con los vecinos. Y claro, tengamos esa buena actitud con los vecinos. Si un día te rayan el carro y ves a tu vecino escondiéndose y súper nervioso, pensar que ya lo vas a demandar y se va a dañar todo el vecindario, trátalo con gracia. Dile, vecino, tranquilo. Yo he hecho eso también. Resolvamos esto bien, o no te preocupes, yo lo arreglo, tranquilo, yo sé que eso pasa. Trátalo con gracia. Pero esa no es la gracia que salva. Y Pablo quería pasar un día entero hablándoles de eso. ¿Cómo es que el Mesías cumplió las profecías? De acuerdo a Isaías 53, fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Cómo su resurrección nos da la esperanza eterna. Él quería hablarles de eso. Él no quería pasar todo ese día en discusiones sobre qué se debería de hacer el sábado, o acusándonos porque eran un fariseo y él ya no era un fariseo. Era la centralidad del evangelio, que triunfa el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa es evidentemente nuestro texto. Hace toda esta narración maravillosa de Malta, tan hermoso, cómo reciben a Pablo, cómo Dios usa a Pablo, cómo lo provisionan de todo lo necesario, cómo lo reciben los hermanos. Pero como que en ese marco tan hermoso del final del libro, Lucas claramente quiere poner una mancha muy clara, que es el fracaso de los judíos. Y por ahí yo sé que eso es debatible y todo, y cuando quieran hablamos más del tema. ¿Ustedes han visto que hay iglesias evangélicas donde ponen una bandera de Israel? ¿Han visto eso? Que pongan la bandera de Colombia no me preocupa, porque somos colombianos y amamos nuestra nación. Y ponga la bandera de Río Negro y la bandera de San Antonio de Pereira también. Pastor Raúl piensa que San Antonio de Pereira es otro país. Porque eso somos nosotros, ¿cierto? Amamos esta nación, queremos el bien de esta nación, servimos en esta nación para que vamos avanzando en medio de las dificultades y todo, pero oramos por nuestras autoridades, deseamos el bien a nuestros conciudadanos. ¿Ustedes han visto que en alguna iglesia ponen una bandera de Israel? Eso tiene que ver con el dispensacionalismo y todo este asunto de pensar que Israel es otro pueblo de Dios. El libro de Hechos termina con esta gran mancha, donde fracasó Israel. No es que las personas que son israelitas no tienen esperanza de escuchar el evangelio. Claramente el Señor dice que si escuchan y creen en el Señor Jesucristo, y Él les está predicando a estos judíos precisamente para que vengan a Cristo. Él mismo era judío y Él llamaba a los judíos a la conversión en Cristo Jesús. Pero sin duda aquí está una mancha. Y no solo en los judíos que vivían en Palestina y persiguieron a la iglesia. Estos son judíos que ni siquiera sabían que estaba pasando por allá. Y Pablo les dice en el verso 25: bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio del profeta Isaías. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Ve a este pueblo y di: al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Corazón. Con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. Ojos.
Si no fuera así, de otro modo, verían con sus ojos, oirían con sus oídos y entenderían con el corazón. Una forma literaria de hacer un énfasis especial en que ellos están endurecidos hacia el Evangelio. El gran fracaso de los judíos fue el rechazo del Mesías, y se está declarando aquí claramente que por mucho que disfruten de algunas promesas de Dios y todo, hasta que dejen de rechazar al Mesías, cada uno de los que se llama israelitas o judíos necesita venir convertido a Cristo Jesús. La dureza del corazón. Los textos que se citan en esta pieza vienen de Isaías capítulo 6 y de Mateo capítulo 13. No voy a entrar en toda la polémica. Pablo entra en esa polémica de manera maravillosa en Romanos capítulo 11. ¿Qué pasó con el endurecimiento de los judíos y cómo Dios usó ese endurecimiento por la providencia de Dios para abrir el evangelio a todos los gentiles? Pero claramente está diciendo Pablo, esta es la última palabra. Algunos de ellos se van con cierta persuasión, otros no creen, nos dice el texto, y el verso 29 que se van discutiendo entre ellos mismos. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 2 y al 18, que no tengo tiempo de leerles, dice que el velo persiste, que por la dureza de su corazón ellos tienen un velo cuando leen las antiguas escrituras. Lucas capítulo 19, verso 41, el Señor llora sobre Jerusalén diciendo: no conocieron el tiempo de su visitación. Algunos de ustedes saben que los judíos todavía esperan el Mesías. Algunos ortodoxos, por ejemplo, todavía en algunas de sus celebraciones, la Pascua, por ejemplo, tienen un lugar en la mesa vacío, dispuesto con comidas y todo lo demás, esperando que llegue Elías, que sería el que les anunciaría o predecería a el Mesías. La dureza del corazón de los judíos. Y el libro de Hechos quiere terminar con esa observación. Qué triste que los que más pudieron ver, los que más pudieron oír, los que más pudieron sentir en su corazón, la mayoría de ellos no lo recibieron. A diferencia de una pequeña isla que se llama Malta, donde tenían unos pensamientos prejuiciosos y llenos de superstición, pero cuando vieron el siervo de Dios, no tuvieron problema de cambiar de opinión. Pero estos judíos tercos y duros de corazón. Bueno, ustedes saben que hay teorías de que nosotros tenemos gran ascendencia judía, los paisas. ¿Ustedes sabían eso o no? Que nosotros tenemos ascendencia por los judíos sefardíes que emigraron de España en la América colonial y en la conquista. ¿Sabían eso? Bueno, les quiero informar que mucho de nuestra personalidad y eso es nuestra profunda terquedad. Entonces uno piensa, ¿cuáles son las lecciones que Lucas quiere que tenga? En primer lugar, Teófilo. A Teófilo le está escribiendo. Los historiadores nos dicen que Teófilo podría haber sido judío, un judío no palestinense, porque como Timoteo y otros, el mismo Lucas pudo ser, habiendo nacido en la diáspora, en el imperio greco-romano, tenían nombres que se acomodaran a esas culturas, pero eran realmente de ascendencia judía. Pero también podría ser un griego. Independiente de eso, ¿qué era lo que Lucas quería que Teófilo pensara al final? ¿Qué lecciones hay para Teófilo? Y en consecuencia, ¿qué lecciones hay para nosotros? Bueno, aquí van. La repetición de todo en el Evangelio de Mateo, que también está presente, toda autoridad, enseñen todas las cosas, yo estaré con ustedes hasta el final, en todo tiempo. Parece que se hace alusión aquí. La misión de la iglesia cristiana implica todo. El tema de la víbora, de la culebra, ustedes saben, el Evangelio de Marcos, un texto discutido, hay este asunto de que
podrán vivir este tema de veneno, serpientes y no les harán daño. Y hay como un cumplimiento de esa promesa del Señor, que en los territorios de misión sabemos que muchos cristianos han visto el cumplimiento de esa promesa. Todo esto para decir que se reitera para Teófilo el triunfo del Evangelio. En el capítulo 1, verso 8 aparece esta directriz de Jesús, de que serán testigos de Jesucristo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y aquí se está cumpliendo, no lo último de la tierra, pero sí el centro mismo de lo que era la civilización de esa época. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Hay aquí también un repaso de lo que el Evangelio produce y de las bendiciones del Evangelio. Se dan cuenta, no solo Pablo es bendecido al final del camino, sino que él se convierte en una bendición para otras personas. Que nosotros, cuando seguimos a Jesucristo, somos de gran beneficio para otras personas. Que lo que mejor podemos hacer para nuestra querida Colombia es amar a Dios. Porque cuando amamos a Dios nos convertimos en un instrumento de Dios para bendición. Y Pablo evidentemente es de gran bendición para los pobladores de esta pequeña isla de Malta. Creo que Lucas quiere decirle a Teófilo que lo que se enfatiza en el Evangelio es la persona, la obra, el carácter, el amor de Dios en Cristo Jesús. Que Pablo llegó a discutir con los judíos específicamente sobre quién es Jesús y cuál es la obra de Jesús, y que no gastó su tiempo ni su ministerio en debates y en otros asuntos, sino asegurar de que la puerta quedara abierta para que el buen pastor de las ovejas pudiera traer salvación a esas almas. Aunque al principio hubo solo un debate, no sabemos qué pasó con esos judíos después, pero sobre todo creo que Lucas quiere enfatizar a Teófilo una advertencia. La advertencia sobre la dureza de corazón. Fuera Teófilo judío o no judío, esta forma en que termina el libro es cuidado, cuidado. Cuidado con conocer a Dios y no responder en arrepentimiento ante Dios. ¿Y cuál es el mejor ejemplo que puede ponernos el Señor en la palabra? Es el pueblo judío. Los que más vieron, los que más oyeron, los que más sintieron y se endurecieron. Y cuando uno mira el tránsito de estas expresiones en los profetas, que es un poco paradójico, uno llega a la conclusión de que Dios castiga con dureza la dureza. Recibes palabra de Dios, ves un milagro de Dios, Dios toca tu corazón, no le respondes a Dios, Dios te hace más duro todavía. Y eso asusta, eso asusta. El capítulo de la Biblia que más repite el problema de la dureza es el capítulo 13 de Éxodo. Y se refiere a Faraón. ¿Se endureció? Yo lo voy a endurecer. Hay un texto, por ejemplo, en Tesalonicenses que es abrumador. Abrumador, al final de del primer capítulo. Como no creyeron en Jesús, Dios mismo les envió un espíritu de error para que creyeran la mentira. Y usted mira todos esos videos de YouTube de gente creyendo tonterías, porque te digo, es infinita la tontería humana. Gente creyendo cosas absolutamente traídas de los cabellos. Gente inteligente, educada, con prestigio, con posibilidades, y creyendo cualquier estupidez. Cosas absolutamente ridículas. ¿Por qué? Y la única explicación que yo tengo es esos textos. Un día Dios les dio la oportunidad de escuchar. Dios garantiza solo una oportunidad. Y no, no sé, cualquier cosa. En 2 de Corintios dice que la raíz de la dureza del corazón
Segunda de Corintios 3, 12, 13. Es el engaño del pecado. ¿Por qué estos judíos no aceptaban que Jesús era el Mesías? La explicación de Pablo no está en la teología, no está en los grandes debates de la apologética, está en un asunto del corazón. No se quiere renunciar a la justicia propia, no se quiere renunciar al orgullo de salvarse con las buenas obras, no se quiere renunciar al engaño del pecado, fuera este un placer, una mentira, una ambición o una apariencia, y se endurecieron. De manera que el libro termina también con una nota triste. Es posible estar leyendo la Biblia todos los días y el efecto de esa lectura de la Biblia es más dureza, más orgullo espiritual, más distancia de Dios. Y la única clave, mis amigos, es el poder de nuestro Señor Jesucristo, que por la obra de su palabra invade nuestro ser. Yo no sé si notaron el énfasis de esta cita profética que hace Pablo ante los judíos: corazón, oídos, ojos. La conciencia humana a la que habla Dios, las evidencias que Él tiene en toda su creación y que son visibles desde el comienzo, el oír la palabra de Dios. Así que nos vemos obligados a advertir con mucha seriedad aquí en este recinto y a todas las personas a las que les comuniquemos el Evangelio con el Salmo 95. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Y el libro de Hebreos trata mucho el asunto para decir: es que hoy es el día. Usted no sabe si tiene un mañana, ni sabe si tendrá otra oportunidad, ni sabe si se endurecerá más. Y yo quisiera con todo el corazón hacerte esa misma advertencia. ¿Qué peligro hay en la dureza de corazón? Dureza que se manifiesta en justificar un pecado. Dureza que se manifiesta en justificar una mala doctrina. Dureza que se manifiesta en justificar una mala relación. Dureza que se justifica en una mala práctica. Y en tu conciencia Dios te está diciendo: no, no más, no más. Y yo quiero advertirte: mucho cuidado, ten mucho cuidado. El que pierdes eres tú. Es muy serio una confrontación como esta. Al mismísimo pueblo judío, la niña de los ojos de Dios, Dios le está diciendo: sí, yo te he hecho muchos milagros y sabes mucho de la Biblia y has visto muchas cosas y has sentido cosas maravillosas, pero ten cuidado con un corazón endurecido. Y este es el punto. En este momento, tu corazón se está moviendo hacia la blandura o hacia la dureza. No hay puntos neutros. En este mismo momento, tu corazón se está ablandando o se está endureciendo. ¿Qué corazón le quieres presentar al Señor? ¿Qué corazón quieres presentar ante el poder grandioso de este Evangelio, que perdona y también santifica? ¿Qué corazón quieres presentarle al Señor? Y entonces, claro, aquí hay una aplicación para los que somos cristianos.
Leemos un capítulo como estos y afirmamos el triunfo del Evangelio, la protección de Dios, la provisión de Dios en la historia, la misión cristiana que avanzará, llueva, truene o relampaguee, en medio de todas las oposiciones y de todas las dificultades. El Evangelio triunfará, gloria a Dios. Pero los cristianos también podemos tener un corazón que se está endureciendo. Y claro, hay un llamado para los no cristianos, quienes por la gracia de Dios se van dando cuenta que no son nacidos de nuevo. No te endurezcas ante la presentación del mensaje poderoso del reino de Dios para tu vida, de Jesús como el único camino, verdad y vida, no de un concepto, de un Dios real que vino a la tierra, murió, vivió una vida perfecta antes de morir, resucitó y ascendió y vendrá por segunda vez. Él es nuestra fe y nuestra esperanza. Y a todos nosotros, que el Señor nos haga una iglesia donde no solo nosotros seamos blandos de corazón ante la palabra de Dios, sino que contribuyamos para que otros también lo sean. Porque a veces nosotros, como el mismo pueblo judío, hemos contribuido para la dureza de otros. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad de leer este capítulo maravilloso y todo el libro de los Hechos. Gracias por escoger este final, un poco extraño realmente, que nos satisface el final de una narración histórica y literaria, pero que claramente quiere hablar del triunfo del Evangelio, pero observar el peligro de la dureza del corazón. Espíritu Santo, te pedimos que en este mismo instante hables a quienes no son tuyos y las atraigas a ti en arrepentimiento y fe ante el Señor Jesucristo. Que no jueguen a la religión de saber unas cosas y dar unas opiniones. Que no jueguen a la religión moralista de hacer unas cosas buenas pensando que a causa de eso tú vas a darle salvación o bendición. Que vengan en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. Como Pablo se preparó tanto para esa reunión, él mismo la convocó deseando que miraran a Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, habla al corazón de tus hijos y tus hijas acá cuando hay pecado en nuestra vida y andamos ahí como haciéndonos los locos, cuando hay corazones con resentimiento, amargura, donde hay vicios, pecados sexuales, mentiras, malas prácticas que destruyen la vida, daño a otras personas. Oh Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Nos asusta tanto pensar que nuestro corazón esté cada vez más duro y llegue a esos límites de la dureza humana, del cinismo, del daño mental, donde ya se cometen crímenes y adversidades contra otras personas en niveles demenciales. Nos asusta tanto pensar que nuestro corazón llegue a estar más endurecido. Te pedimos, Señor, que también como iglesia cultivemos las disciplinas espirituales que calientan nuestro corazón, que lo hacen más blando para la semilla, como la oración, el ayuno, la comunión en la iglesia, la lectura de la palabra, el devocional diario, el servicio en la obra de Dios, el aprecio por los santos de otras épocas que nos cuentan testimonios maravillosos de la fe en Cristo. Oh Señor, ayúdanos por favor a ser una iglesia donde no solo nos cultivamos en corazones sensibles a ti,
que también contribuimos a que otros sean tocados por la palabra de la gracia en Cristo Jesús. Oh Señor, ayúdanos por favor. Nuestra carne es tan débil, somos tan autoengañables, que pedimos que venga el poder de tu Espíritu con su espada hasta lo más profundo de nuestro ser, a confrontar lo que debe ser confrontado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.